La historia no es solo pasado, es un espejo del presente y una guía hacia el futuro. Bienvenidos a Senderos del Tiempo, donde las civilizaciones cobran vida y los secretos del tiempo son revelados. Allí, donde los vientos cantan a través de fiordos helados y las auroras boreales bailan sobre cielos infinitos, nacieron los hijos del norte, los vikingos. Su historia es un crisol de fuego y hielo, un eco ancestral que resuena desde las costas, de Noruega hasta los templos de Bizancio. Navegantes, guerreros, granjeros, poetas, saqueadores y exploradores, los vikingos moldearon la historia europea con sus hachas, su palabra y su legado imborrable. Este documental es un viaje a través del tiempo y el mito, una travesía hacia las entrañas de una civilización que desafió los confines del mundo conocido. La sociedad vikinga estaba estructurada de forma jerárquica pero flexible, basada en la lealtad, el honor y la fuerza. En la cúspide de su orden social se encontraba el jarl, el noble, líder de clanes y dueño de tierras. Bajo él estaban los carls, hombres libres, granjeros, artesanos, comerciantes, soldados. En la base estaban los thralls, esclavos capturados en guerras o nacidos en servidumbre. La esclavitud no era permanente. Algunos thralls podían comprar su libertad o ser liberados por sus amos. La religión impregnaba cada aspecto de la vida. Los dioses como Odín, Thor, Freyja y Loki no solo vivían en los mitos, sino en el corazón del vikingo común. Los rituales, sacrificios y fiestas estaban cargados de simbolismo. Se invocaba a los dioses para pedir fertilidad, victoria o protección. El éxito en batalla, las buenas cosechas y hasta el clima eran atribuidos al favor o la ira de los dioses. El destino, Wyrd, y el honor eran los pilares invisibles de su cultura. La mujer vikinga tenía una posición singularmente destacada para su época. Podía poseer tierras, divorciarse y hasta gobernar. Las Shield Maidens, guerreras legendarias, figuran tanto en sagas como en debates históricos. Aunque no todas combatían, su influencia era real. Las vikingas administraban hogares, participaban en rituales y criaban a los futuros guerreros de Midgard. En el corazón del mundo vikingo latía una cosmovisión rica y compleja, tejida con leyendas, símbolos y temores ancestrales. Su universo no era lineal ni simple, era un árbol. El Yggdrasil, fresno cósmico, extendía sus raíces y ramas por los 9 mundos, un sistema interconectado donde coexistían humanos, dioses, gigantes, elfos y muertos. En Asgard reinaban los Aesir, los dioses guerreros. Odín, el padre de todos, sacrificó un ojo por sabiduría y se ahorcó en el Yggdrasil durante 9 noches para obtener las runas, la esencia del conocimiento mágico. Thor, su hijo, blandía el martillo Mjolnir contra los gigantes del caos. Freyja, diosa del amor y la guerra, comandaba su propio salón de muertos, el Folkvangr, y cabalgaba un carro tirado por gatos. Loki, el embaucador, tejía intrigas que desembocarían en el fin de los tiempos. Creían que los valientes muertos en batalla eran llevados por las valquirias al Valhalla, el gran salón donde entrenarían eternamente para luchar junto a los dioses en el Ragnarok, el apocalipsis nórdico. Pero no todos los muertos iban al Valhalla. Los cobardes y los sin honor eran llevados por Hel, la diosa del inframundo, a un reino sombrío de descanso perpetuo. La religión vikinga no era dogmática, ni tenía templos permanentes. Sus rituales eran íntimos y naturales, realizados en bosques sagrados, altares de piedra o sobre los cadáveres enemigos. Los Godi y Gidja, sacerdotes y sacerdotisas, dirigían sacrificios, a veces animales, a veces humanos, para complacer a los dioses y asegurar bendiciones. El miedo al destino y el anhelo de gloria marcaban cada acción. En sus corazones ardía la certeza de que la vida era breve y que solo los actos heroicos trascendían. La mitología no era solo una creencia. Era un mapa espiritual que guiaba al vikingo desde la cuna hasta la tumba, y más allá. Los vikingos fueron mucho más que saqueadores. Fueron exploradores incansables, con un espíritu indomable que los empujó a cruzar océanos y rutas imposibles para su tiempo. Mientras Europa se debatía entre la oscuridad y la fe, los pueblos del norte abrían sendas a través del hielo, del bosque y del mar. Desde sus puertos en Noruega, Suecia y Dinamarca, los vikingos surcaron los ríos de Rusia hasta llegar a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Allí, lejos de casa, muchos se convirtieron en mercenarios de élite. La famosa Guardia Varega, guerreros vikingos al servicio del emperador. Armados con hachas enormes y escudos redondos, protegían el corazón de un imperio milenario con la misma fiereza que sus tierras natales. Hacia el oeste, las velas de sus drakar se desplegaron sobre el Atlántico. Fundaron asentamientos en las islas Feroe, Islandia y Groenlandia. Pero no se detuvieron allí. Alrededor del año 1000, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, llegó a las costas de un lugar desconocido que llamaron Vinland. Hoy, se cree que era parte de Terranova, en Canadá. 500 años antes que Colón, los vikingos ya habían pisado América. Sus rutas comerciales eran tan vastas como su ambición. Desde los mercados de esclavos en Irlanda hasta los zocos de Bagdad, los objetos vikingos, cuentas de vidrio, pieles, espadas, joyas, viajaban por miles de kilómetros. Un anillo con inscripción árabe fue hallado en una tumba sueca. En un mundo fragmentado, los vikingos fueron un puente entre culturas lejanas. No exploraban por simple curiosidad. Buscaban tierras fértiles, botines, alianzas, fama. Su espíritu pionero los convirtió en protagonistas de la historia mundial. Allí donde se creía que acababa el mundo, ellos arriaban velas y gritaban al viento: ¡adelante! Durante casi 3 siglos, el nombre vikingo fue sinónimo de horror en las costas de Europa.
Desde las Islas Británicas hasta las riberas del Sena, los monasterios ardían y los campanarios temblaban. En el año 793, el monasterio de Lindisfarne fue saqueado por una horda llegada del mar. Ese día comenzó la era vikinga. Los ataques eran rápidos, brutales, impredecibles. Llegaban al amanecer a bordo de sus temibles drácars, naves largas y veloces, con proas talladas como dragones. En minutos desembarcaban, masacraban, robaban, incendiaban y desaparecían antes de que se organizara la defensa. Los monjes describían estos eventos con tinta temblorosa. Decían que los paganos traían fuego, sangre y blasfemia, que eran castigo de Dios. Pero las incursiones no eran actos caóticos. Estaban bien organizadas. Algunos clanes vikingos vivían de las campañas estacionales. Partían en primavera, saqueaban durante el verano y regresaban a casa con riquezas, esclavos y gloria. Otros establecían campamentos permanentes, como en Irlanda o Normandía. A veces se aliaban con los propios reyes locales para atacar a rivales. Eran pragmáticos y astutos. La imagen del vikingo como simple salvaje ignora su inteligencia táctica. Aprendieron a cruzar ríos, a desmontar sus naves y transportarlas sobre troncos a dividir a sus enemigos. Eran maestros de la sorpresa, de la guerrilla y del terror psicológico. Su sola presencia bastaba para hacer huir a poblaciones enteras. En Francia llegaron a sitiar París. En Inglaterra tomaron York. En Escocia arrasaron islas y dejaron linajes. En la península ibérica incluso se enfrentaron al califato de Córdoba. No había frontera que no se atrevieran a cruzar. Pero no todo fue destrucción. Con el tiempo, algunos vikingos se asentaron, se mezclaron, fundaron reinos. De invasores pasaron a ser parte de los tejidos políticos que antes habían desgarrado. El terror del norte se convirtió en poder del norte. Aunque muchas veces retratados como bárbaros sin cultura, los vikingos fueron en realidad artesanos refinados, poetas del acero y del hueso, guardianes de una tradición oral y estética profundamente simbólica. Su arte no buscaba representar la realidad tal como era, sino canalizar el poder espiritual y sagrado de los objetos. Los diseños vikingos están marcados por la complejidad. Formas entrelazadas, nudos infinitos, criaturas míticas fusionadas en patrones hipnóticos. Tallaban en madera, hueso, piedra, cuero y metal. Sus broches, hebillas, cascos y espadas eran tan decorados como funcionales. El estilo Urnes, el Borre, el Jellinge, todos nombres que describen estilos artísticos únicos, son evidencia de un universo visual cargado de simbolismo. Uno de los aspectos más misteriosos de su cultura fue la escritura rúnica. Las runas eran más que un alfabeto. Eran letras mágicas. Cada runa tenía un sonido pero también un nombre, un poder, una conexión con lo divino. La runa Ansus, por ejemplo, simbolizaba a Odín y la comunicación espiritual. La Tiwaz, la justicia y el sacrificio. Los vikingos usaban runas en piedras conmemorativas, en armas, en amuletos, en tumbas. Las piedras rúnicas eran monumentos a los muertos, registros de hazañas y advertencias a los enemigos. Algunas llevaban poemas breves, otras maldiciones. Las inscripciones rúnicas se encuentran desde Escandinavia hasta las costas del Mar Negro, pero su verdadera literatura fue oral. Las sagas, transmitidas de generación en generación, relataban historias de héroes, clanes, batallas, venganzas y viajes imposibles. Cada skald, poeta oficial del clan, era un tejedor de palabras y memorias. Cantaban versos al compás del fuego, convertían gestas en epopeyas y mantenían viva la memoria de los antepasados. La sabiduría vikinga no residía en pergaminos, sino en la piedra, el acero y la voz. En cada broche tallado y cada frase grabada se esconde un eco de lo sagrado. Para ellos el arte era una forma de eternidad. La guerra era más que necesidad o ambición para los vikingos. Era un arte, una prueba del alma, un camino hacia la eternidad. Para ellos, morir con honor en el campo de batalla no significaba el fin, sino el umbral hacia el Valhalla. El combate era ritual, desafío, danza de acero y sangre bajo la mirada de los dioses. Contrario a la imagen popular del guerrero salvaje que carga sin orden, los vikingos aplicaban tácticas brillantes. Su formación más temida era el muro de escudos, donde filas de guerreros alineaban sus escudos redondos, creando una barrera impenetrable. Desde allí, lanzaban lanzas y cortaban con hachas entre las rendijas, avanzando como una ola viva. Sus armas eran extensiones del alma. La hacha, símbolo por excelencia, tenía múltiples formas, desde la sencilla de granjero reconvertida para la guerra hasta las mortales hachas danesas de doble filo. La espada, objeto de prestigio, se heredaba como joya familiar. Eran forjadas con patrones ondulantes en el metal, y a veces con inscripciones rúnicas que invocaban protección o destrucción. El seax, un cuchillo largo, era compañero fiel del guerrero. También portaban lanzas, arcos, cotas de malla, cascos, de hierro con protección nasal, aunque no cuernos. Esa es una invención romántica posterior. Sus escudos, redondos, de madera y hierro, eran tan útiles para atacar como para resistir. El acto de luchar no era solo físico, estaba cargado de ritual. Algunos guerreros entraban en trance. Los berserkers invocaban la furia animal y combatían, con rabia sagrada, sin armadura, aullando como lobos u osos, creyendo estar poseídos por Odín o por espíritus de guerra. Cada batalla era un juicio, cada muerte, una ofrenda. Los vikingos no temían morir sin gloria. Solo aquel que enfrentaba el acero con el pecho descubierto merecía que su nombre fuera recordado en las canciones, porque en la mente del vikingo, más allá del acero, el verdadero escudo era el honor. En un mundo dominado por el poder masculino, las mujeres vikingas brillaron con una luz propia, firme y feroz. Lejos de ser simples sombras de los guerreros, fueron dueñas de tierras, navegantes, comerciantes, sanadoras, matriarcas y en ocasiones guerreras temidas.
Su rol en la sociedad escandinava fue notablemente más libre y activo que en muchas otras culturas contemporáneas. Desde su nacimiento, una niña vikinga no era menospreciada. Recibía nombre con significado, herencia familiar y enseñanzas sobre la vida, el hogar, las hierbas, el ganado y también la defensa. Las mujeres eran las guardianas del linaje, las organizadoras de las casas, pero también podían asistir a las asambleas del Ting, pedir el divorcio e incluso reclamar justicia ante agravios. Una figura legendaria que aún despierta debate es la de las Shield Maidens, o doncellas escudo, mujeres que según sagas y poemas luchaban junto a los hombres en la batalla, armadas con espada y corazón de acero. Algunas teorías afirman que estas guerreras existieron de forma real, y los hallazgos de tumbas con esqueletos femeninos junto a armas refuerzan esta posibilidad. El caso más famoso es el de una tumba en Birka, Suecia, durante mucho tiempo, atribuida a un hombre hasta que análisis modernos confirmaron que era una mujer de alto rango militar. Pero incluso fuera del campo de batalla, las mujeres ejercían poder. Las völvas, sacerdotisas y videntes eran respetadas y temidas. Vestían túnicas oscuras, portaban bastones mágicos y practicaban el Seider, un tipo de hechicería que conectaba con los dioses, el destino y el alma. Eran intermediarias con lo oculto, sabias que incluso los Jarls consultaban antes de tomar decisiones importantes. El matrimonio entre vikingos era un contrato serio y la esposa administraba el hogar con autoridad. Podía tomar decisiones económicas, dirigir a los esclavos, y si el esposo partía en expedición, ella quedaba como cabeza del clan. En caso de traición o abuso, tenía derecho a divorciarse y conservar su dote. Las mujeres vikingas no solo fueron madres de guerreros, fueron fuerza silenciosa y visible del norte. En sus manos reposaba el tejido de la vida, el misterio del porvenir y la dignidad de una cultura que en su núcleo sabía que el valor no tenía género. Más allá de las batallas y los mares embravecidos, la vida vikinga se tejía día a día entre tareas, costumbres y comunidad. Eran agricultores, herreros, tejedoras, marineros, carpinteros, pescadores. Su día a día estaba marcado por las estaciones, por la luz del sol y la voluntad de los dioses. La mayoría de los vikingos vivían en pequeñas aldeas rurales, rodeadas de campos, bosques y agua. Las casas eran longhouses, casas largas, hechas de madera, piedra o turba, con un solo espacio central donde ardía el fuego. Ese fuego era corazón del hogar. Daba calor, luz, alimento. A su alrededor se reunía la familia para comer, trabajar o escuchar historias mientras afuera el invierno rugía. La dieta vikinga era rica y variada: pescado, carne de cerdo o cordero, cereales como cebada y avena, frutas silvestres, miel y productos lácteos. Elaboraban panes planos, hidromiel y cerveza. Conservaban alimentos ahumándolos, secándolos o enterrándolos en pozos fríos. La escasez era común, pero también lo era el ingenio. La ropa era funcional, pero también decorativa. Las mujeres hilaban y tejían lana, lino y pieles, confeccionando túnicas, pantalones, capas y gorros. Las prendas se adornaban con broches y bordados. Los colores no eran apagados. Los vikingos amaban el azul, el rojo y el verde, y sabían teñir con raíces y flores. El comercio era vital. En mercados locales o ferias estacionales, los clanes intercambiaban bienes, noticias y alianzas. Los objetos vikingos han sido encontrados desde Irlanda hasta Asia Central. Cuentas de vidrio de Bizancio, sedas de Oriente, monedas árabes. Eran tanto compradores como vendedores, tanto artesanos como navegantes. El tiempo libre se llenaba con juegos, música, apuestas, relatos y deporte. Practicaban Annefatafl, un juego de estrategia similar al ajedrez. Luchaban por diversión, recitaban sagas y tocaban instrumentos como la lira o el cuerno. También había penas, enfermedades, muertes infantiles, inviernos duros, pero enfrentaban la adversidad con comunidad, fe y resistencia. Su mundo giraba con la tierra, con las olas y con los hilos invisibles del destino, porque en lo cotidiano los vikingos encontraban la fuerza para desafiar al mundo. Para los vikingos, el mundo no era un simple lugar físico. Era un tejido de realidades superpuestas, pobladas por dioses, gigantes, espíritus, runas y destinos escritos antes del nacimiento. Su mitología era rica, profunda y oscura. Y la muerte no era un final, sino una transformación. El universo vikingos estaba dividido en 9 mundos, sostenidos por el gran fresno Yggdrasil, el árbol de la vida. En lo alto, Asgard, hogar de los dioses Aesir como Odín, Thor y Frigg. En la base, Helheim, el reino de los muertos sin gloria. Entre ellos, Midgard, la tierra de los hombres. Cada mundo tenía su función, su criatura, su secreto. Creían en el destino, Weird, una fuerza tejida por las nornas. 3 entidades que hilaban, medían y cortaban el hilo de cada vida. Ni siquiera los dioses podían escapar a ese hilo invisible. Incluso Odín, el padre de todos, conocía su final en el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. La muerte era inevitable, pero cómo se moría lo era todo. Un guerrero que caía en combate podía ser llevado por las valquirias al Valhalla, el gran salón de Odín, donde lucharía cada día y festejaría cada noche, aguardando el fin de los tiempos. Pero no todos los muertos llegaban allí. Quienes morían por enfermedad, vejez o causas no heroicas, iban a Helheim, un mundo frío y sombrío gobernado por Hel, hija de Loki. No era un infierno, pero sí un lugar sin gloria. Algunos, especialmente marinos o aquellos ligados al mar, podían ir a Ran, la diosa del océano, que atrapaba las almas en sus redes. Los funerales eran eventos de gran carga espiritual. Algunos eran enterrados con sus pertenencias, animales, armas e incluso esclavos. Otros eran incinerados en naves funerarias que ardían sobre el agua, elevando el alma en llamas. Los rituales incluían cánticos, ofrendas y a veces sacrificios. No por crueldad, sino como puente entre mundos. La religión vikinga no prometía redención ni condenas eternas. Era un reflejo de su cultura, dura, valiente, poética. En el final buscaban que su nombre perdurara, porque morir era inevitable.
pero ser olvidado. Ese sí era el verdadero abismo. Aunque los últimos Drakkars zarparon hace más de 1000 años, las huellas de los vikingos siguen marcando el mapa, el lenguaje, la cultura y la imaginación del mundo moderno. Su espíritu no se extinguió con el fin de la era vikinga, se transformó como las leyendas que atraviesan los siglos. En la toponimia de Europa quedan sus rastros, nombres de ciudades, ríos y regiones que nacieron de sus asentamientos. Dublín, fundada por vikingos noruegos. Normandía, la tierra de los hombres del norte. York, que fue Jorvik. En las islas británicas, su influencia aún se oye en palabras cotidianas del inglés. Sky, egg, knife, window. Cada término es una runa del pasado. En el derecho, dejaron huellas con sus asambleas democráticas locales, los Ting, donde se debatía, se juzgaba y se decidía en comunidad. Este modelo inspiró estructuras legales posteriores en Escandinavia e incluso en Islandia, cuya democracia es una de las más antiguas del mundo. En la genética, estudios modernos han revelado que muchas poblaciones actuales de Escocia, Irlanda, Inglaterra, Rusia e incluso América del Norte, donde llegaron antes que Colón, poseen rastros vikingos en su ADN. La sangre del norte viajó lejos, y se quedó. Culturalmente su legado es inmenso. De las sagas islandesas nacieron los primeros relatos épicos del norte de Europa, influencia directa en autores como J.R.R. Tolkien. Hoy la mitología nórdica inspira videojuegos, series, películas y literatura. Personajes como Odín, Thor o Loki reviven en cómics y cine, aunque distorsionados como ecos modernos de antiguos dioses. La arqueología sigue revelando nuevos hallazgos, tesoros ocultos, naves enterradas, fortalezas olvidadas. Cada descubrimiento no solo confirma su ingenio, sino su humanidad. Cartas de amor, peines, juguetes, recetas. Los vikingos no fueron solo guerreros, sino personas completas, complejas, vibrantes. Y en la memoria colectiva, la imagen del vikingo se ha reinventado. Ya no solo es el saqueador temido, sino el navegante intrépido, el artesano del acero, el poeta de sagas, la mujer fuerte, el hijo del hielo que desafió al mundo. Porque los vikingos no murieron. Viven en cada historia contada al calor del fuego, en cada expedición de lo imposible, en cada alma que frente al abismo escoge el honor antes que el miedo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las huellas del pasado. En cada rincón de la historia hay un susurro que aún quiere ser escuchado. Y tú, al caminar con nosotros, lo haces eterno. Si este sendero te inspiró, te invitamos a dejar tu huella. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te tocó el alma. Nos vemos en el próximo capítulo. Aquí, donde el tiempo nunca se detiene. En Senderos del Tiempo.